Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida, te alabo, bendito Señor. Alce su voz al Dios eterno. Oh bendito Dios, tú has sido todo precioso, oh bendito Rey, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida, te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida, te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito que tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida, te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida, te alabo, bendito Señor. Sí, Rey, que tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Sea el nombre del Señor exaltado. Más alto a su nombre, Señor, por siempre exaltado. Amén. Sí, Señor.
Ahí sí, ya. Que el Señor le bendiga. Es un honor poder compartir la palabra del Señor, es un privilegio inmerecido. Gracias al Señor por estos momentos. Les invito a abrir la Biblia en Mateo capítulo 1, versículo 25. El versículo 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando habla el Señor por parte de Cristo dice unigénito, y cuando habla de parte de José es primogénito. Un detalle, ¿verdad? Pero lo que quiero compartir con ustedes es el detalle que habla acá en esta parte de la historia, que dice, y no la conoció hasta. Cuando hay dos novios que están ennoviados y se van a casar, creen conocerse, pero después se casan y van a su tálamo, a la luna de miel, y creen conocerse finalmente. Y pasa un año y se siguen conociendo. Y pasan los años y se dan cuenta que hay áreas de la vida de cada cual que no se conocían y que salen a la luz en la intimidad de la familia, en la intimidad del matrimonio, en la intimidad de la pareja, y se van conociendo cada día más. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez que se han dicho, pero yo no soy así? En alguna situación de la vida en donde hemos actuado de forma mala, negativa, pecaminosa, y luego llega ese arrepentimiento fugaz y repentino sin darnos cuenta, y decimos, pero yo no soy así. ¿Por qué he reaccionado de esta manera? Y la verdad es que somos así. Y ni nosotros nos conocemos muchas veces. Creemos conocernos, creemos estar acabados como cosa preciosa delante del Señor, pero nos damos cuenta de que engañoso es, por sobre todas las cosas, ¿verdad? El corazón. Entonces, el conocer implica dedicar tiempo, implica poner atención, implica también un tiempo, un desarrollo, un lapso de tiempo en donde uno ha estado con conociendo a esa persona, si es persona o si es un trabajo, uno conoce el trabajo con los años, en donde después se hace experto. Hay profesionales que no son expertos y hay expertos que no son profesionales. Expertos es el que ha tenido expertise, experto en lo que ha hecho en su trabajo, en su arte, en lo que sea, pero conoció todo eso con el tiempo de estar dedicado a esa tarea. Y si hablamos de las relaciones personales, se conoce con el roce de cada día, con el conversar, hasta con el discutir. Hay hermanos que me conocen más que otros y otros me conocen menos, y me pasa lo mismo. Pero el conocer implica, por sí, dedicar tiempo, dedica intimidad, se trata de acercamiento. Yo no puedo conocer algo de lejos, yo conozco algo cuando estoy metiéndome dentro de eso o acercándome en ello, estoy trabajando en eso, me estoy dedicando a algo. Y José no conoció a su mujer hasta que nació un hijo. En la intimidad del matrimonio. En Efesios 5:31, vamos a ver un aspecto más.
También tocante, o como ejemplo, Efesios. También tocante como ejemplo el matrimonio, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando hablo de dejar, es dejar. Dejar la casa, dejar la crianza, dejar. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Es necesario dejar atrás la vivencia antigua para meterse en una vivencia nueva, porque es necesario conocer. Es necesario saber y aprender sobre este nuevo camino o esta nueva vida que estoy empezando. Y dejará el hombre. Cuando habla de dejará, hermano, dejará. Y también, por favor, los papás, déjenlos. Déjenlos. Ya se ha hecho la tarea, ya se le mostró al Señor, ya se le enseñó la vida, ya se le enseñó a trabajar, ya les enseñaron todo. Déjenlos. Entre él, su esposa o su esposo y su mujer, y Cristo. Porque ese cordón de doblez no se rompe fácilmente. Dejará. Hay que dejar. En el mismo capítulo de Efesios 5, en el versículo 27, hay un objetivo de todo esto, que es presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces ahora nos estamos yendo un poco hacia el área espiritual. El ejemplo del matrimonio es conocerse, servir juntos al Señor. Pero en el Señor es: deje el hombre y se una a su mujer. En el Señor es que Cristo quiere presentarse a sí mismo, la iglesia, su esposa, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bien, todo este es el preámbulo de lo que vamos a abordar en un momento más. Y por último les invito a ver Gálatas, capítulo 4. Aquí es cuando Pablo habla acerca de los hermanos de Gálatas, a quien él había predicado y había dedicado tiempo en palabra y oración. Les dice: hijitos míos, a los de Gálatas, les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez contrató un maestro para que haga algo en su casa. Y uno le da la idea, y le da las medidas, y le da el color, y le da el diseño, y este maestro empieza a trabajar y uno lo único que quiere es que se vaya loco. Hizo todo a su manera, pero no a la manera que uno está pidiendo o pagando. No hay comunicación o no hay una conexión en esto. Si el Señor Jesucristo no nace en la vida de cada cual, es lo mismo, no hay conexión, no se conoce, no hay conocimiento, no lo hay. No se ha dejado atrás la vida pasada, se sigue con un pie aquí y un pie allá, se sigue pensando en las cosas del mundo y en las cosas del Señor, teniendo un buen pasar, pero teniendo al Señor en la otra mano. Y el Señor dice: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo quisiera que la Escritura fuera un poco más laxa, fuera más light, fuera más liviana. Me gustaría que la Escritura dijera algo más como:
sirvan al Señor de acuerdo a sus fuerzas. Y fíjense que no es así, es el todo. No es la mitad de la vida y la otra mitad es mía. El deporte que practico, el trabajo que trabajo, la vida que llevo y el día de semana o el día fin de semana o parte del día del Señor y parte del día es mío. No es así. No es así. El Señor ha hecho todo de tal manera en su Escritura para que no nos engañemos. Es tan clara su palabra que nos deja lugar para un tal vez. Para un quizás. Tal vez el Señor quiera decir esto en esta parte de la Escritura, pero si la vemos al espíritu de la palabra, nos damos cuenta que ese versículo que tal vez no nos está tan claro, nos está aclarando toda la película. Y nos dice que el Señor es santo, santo, santo. Y el Señor quiere que también su iglesia y sus hijos sean santos. Y si alguno dice yo soy santo, bueno, santifíquese más todavía. Entonces, eventualmente creemos conocer porque venimos a la iglesia. Creemos conocer porque hablamos del tema y lo manejamos. Creemos conocer. ¿A quién se le dijo? ¿Eres ciego? ¿Desnudo? ¿Débil? Tengo de todo, no tengo necesidad. Entonces, hay un engaño eventualmente porque conocemos la liturgia, conocemos la vida evangélica, conocemos y lo hacemos de acuerdo a nuestra manera, pero cuando el Señor nos confronta con respecto a su palabra, nos damos cuenta que Él es, no hay otro. A Él es el único a quien debemos conocer. A Él es quien debemos dedicar nuestra vida y a Él es el que nos pide, el que nos demanda que de nosotros nazca aquel niño, Cristo. Juan capítulo 6. Y vamos a retroceder un poco en el tiempo, porque para conocer al Señor también hay que ir al Señor, o traerle, o llevarle, llegar al Señor de alguna manera. Juan capítulo 6, versículo 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir al Señor, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, ha visto al Padre. Yo no sé cómo usted conoció al Señor, cómo que le habló, no conozco la historia de usted. De algunos sí, de otros no, la mayoría no conozco cómo es que están sentados aquí en este lugar, pero sí estoy seguro de que si hemos ido a Cristo o estamos yendo a Él, es porque hemos estado oyendo del Padre. ¿A quién se le apareció de aquí o de otro lugar, fuera de Pablo, un ángel del cielo diciéndote arrepiéntete? ¿A quién fue en una especie de visión celestial en donde nos trajo a Cristo? En el caso mío, nací en el seno evangélico y cuando era niño me llevaban en brazo. Cuando era más crecido me llevaban de la mano. Cuando era un poquito más grande me llevaban de la oreja. Y cuando fui más grande, ya después ya no me llevaban. Pero siempre yo estaba escuchando la voz del Señor de distintas formas, cómo el Señor llamaba a mi vida. Por parte de mi abuela, por parte de mi madre, por parte de parientes,
por la escuela, un profesor, y en los lugares más increíbles había alguien que hablaba al Señor. Y aunque yo no quería nada con el Señor en ese entonces, el Señor me estaba hablando. Y hay momentos donde uno oye al Señor y va a Cristo, porque el Padre la ha estado llamando siempre. Esta palabra que habla acerca de traer, en la raíz etimológica, habla de cómo arrastrar con la red, así, que va arrastrando de una forma, lo va trayendo, lo va trayendo. Yo no sé el caso particular de cada cual. ¿Quién le habló a usted de Cristo? ¿Fue un amigo? ¿Fue su mamá? ¿Fue su pariente? ¿Fue su tío? ¿Fue un desconocido? ¿Saben? Ninguno de esos. Siempre ha sido el Señor. Siempre ha sido el Señor que ha ido poniendo y poniendo personas para hablarle acerca de Cristo, en donde nos dice que vayamos a Él, que dejemos nuestra vida, que dejemos nuestro pecado. Vamos a Cristo, tú eres pecador, necesitas arrepentirte, necesitas lavarte. Y llega el momento en donde ya, siempre el Señor nos ha estado atrayendo a Él. Me recuerdo cuando la primera vez que oré delante del Señor, yo no le conocía. Me arrepentí ese día, me arrepentí. Pero nunca me he arrepentido más, sino que a partir de aquel día. De ahí para atrás, nunca me había arrepentido. Y cuando uno va al Señor se da cuenta de que, caramba, de cuántas cosas tenemos que pedir al Señor que nos limpie, y que nos purifique, y que nos haga crecer en su palabra. Que la gracia del Señor abunde en nosotros, porque queremos y quiero conocerle más cada día. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Moisés está exhortando al pueblo a la obediencia y le dice en el versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. No añadiréis a la palabra ni disminuiréis. ¿Qué pasa cuando añadimos a la palabra o disminuimos a la palabra del Señor? Lo que estamos haciendo, consciente o inconscientemente, es que estamos cercenando la palabra de Dios. Es como que el Señor está hablando y lo callamos y le corregimos, porque eso está de más o eso está de menos. Luego me pregunto yo, ¿qué grupo de hombres sabios en la historia de la humanidad, si los juntamos a todos ellos, los más sabios de todos, podrán cambiar una jota o una tilde de lo que Dios expresó en su palabra cuando sopló a los santos hombres del Señor por su Espíritu Santo? Ninguna palabra del Señor está de más. Él la ha puesto preciosa para nuestro beneficio. Ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 12 ahora. Dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Bien, entonces con esto queda claro de que lo que el Señor dice es, lo que el Señor dice se hace. Mire, hermano, toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura hasta el día de hoy nos dice, vamos al Señor, vamos a Él, limpia tu corazón, limpia tu vida, avanza, crece en Cristo, que la gracia del Señor no es escasa. Toda la Escritura hoy te ayuda y te impulsa para ser salvo. Pero una vez que partamos de esta tierra, la misma Escritura que hoy día nos lleva a la salvación, esa Escritura después nos va a condenar. No va a haber un ápice, una jota, una tilde que nos ayude si es que alguno parte de este mundo sin Cristo. Eso es terrible.
Juan capítulo 5. Aquí Jesús está hablando con los judíos y le está respondiendo a los judíos que no creían en él. Vamos al versículo 37. Juan 5:37. ¿Recuerdan que no le agregarás ni le quitarás a la palabra del Señor? Bueno, aquí Jesús le responde a los judíos. Le dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Tenían la palabra, no habían visto nunca a Dios. Tenían la palabra los judíos, la conocían, la dictaban, la escribían, de una manera espléndida y majestuosa, pero no tenían la palabra de Dios morando en su vida. Escuchaban la palabra del Señor, la parafraseaban, pero no. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí, dice Jesús, le está diciendo a los judíos, ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no le creéis. ¿Qué palabra? Esa palabra que no le añadirás, ni le quitarás. Versículo 39 le dice, escudriñad las Escrituras. Perdón, el 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. El 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. A ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, pero esas hablan de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. ¿Por qué no querían ir? Porque no tenían su palabra morando en ellos, en el corazón. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo pues podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés. O sea, la ley, la palabra que no se añade ni se quita. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Creyeseis en Moisés? ¿Creeríais en mí? Porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mi palabra? Creer, conocerle, no le van a conocer. Tenían la palabra. Eran los guardianes de la palabra y no la tenían guardada en el corazón de ellos. No moraba la palabra en el corazón de ellos. Vamos a ver otro aspecto en Isaías. Entonces, todo aquel que nadie viene al Padre, nadie viene a mí si el Padre no le trajere, es el Señor trabajando en su pueblo. El Cordero Pascual, las fiestas solemnes, el Mesías prometido y todo el Antiguo Testamento está hablando de Cristo, pero ellos no le conocieron porque no tenían la palabra de Dios morando. Ellos no amaban la palabra, tenían tradiciones, tenían religión, tenían todo eso, tenían pompa, tenían todo eso, pero no tenían la palabra de Dios morando en ellos. Y es el Señor el que estaba hablándoles a ellos por
desde el principio de la creación. Miren, en Isaías capítulo 40, versículo 21, dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? A los judíos, ¿quién les dio todo el Antiguo Testamento? ¿No fueron enseñados por Dios? ¿No habían oído? ¿Nadie les dijo que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios? Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas hay vida eterna. Pero ellas hablan de mí, dice Jesús. Escudriñen las Escrituras, escudriñen la vida de cada cual, cómo va delante del Señor, porque nos sentimos satisfechos cuando tenemos cierta cultura religiosa, pero es más que eso. Cristo es real, no es real. El versículo de Isaías, en el capítulo 54, muy cerquita de ahí, versículo 13, y todos tus hijos serán enseñados por y se multiplicarán de tus hijos. Todo aquel que oyó de mí, todo aquel que oyó de mi Padre, todo aquel que oyó al Padre, todo aquel que oyó la palabra del Señor, de una manera o de otra, siempre estuvo hablando, Cristo, 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 Cristo el Mesías. Nadie viene al Padre si no es por mí, Cristo. Y si alguno viene a mí, es porque el Padre a través de su palabra le habló de alguna forma y ha llegado a mí. Hay una parte que siempre la traigo a colación, es cuando el Señor golpea la puerta y aquí estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz, si alguno oyere mi palabra y abre la puerta, si alguno, pero hay que abrirla. Hay que dar pasos para ir a esa puerta, hay que dar pasos de fe. Y nunca se dan dos pasos a la vez, se da uno después el otro, porque nadie puede volar. ¿Cómo llego a Cristo? Vaya a Él. Había una mujer que decía, si yo me tocara el manto. Había un hombre que tenía ceguera y decía, Jesús, hijo de David, ten. Esos dos habían escuchado de Cristo. ¿Será este? Habían 10 que fueron sanados y uno fue donde Cristo. Y eventualmente creemos que somos como la mujer que tocó el manto, que somos como aquel que gritaba, ten misericordia de mí, hijo de David. ¿Cómo se llama? Lo creemos, somos un poco fabulosos, con fábulas. Me recuerdo también, en este caso, al siervo Job, cuando le dice, ¿no habéis considerado? Imagínense ustedes, ¿cómo se llame? Pudiera decir, ¿no habéis considerado? Y póngase su nombre. Que no hay otro como... Falta, ¿verdad? Falta, pero hay tiempo. Mientras hay vida hay tiempo. Solamente vaya al Señor. No rehuya el acercarse al Señor. No rehuya el estar más todavía apegado y dentro del Señor. No sea cosa que llegue el momento de la vida cuando ya no haya retroceso y el dictado de la situación sea mene, tekel uparsin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado. Hoy es tiempo de acumular peso de gloria. Cada cual en su vida, cada cual en su condición. Es tiempo de conocer. Es tiempo de creerle a la palabra. Es tiempo de ir delante del Señor. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de avanzar en el Señor. No quedarse estacionado. Porque
La estatura de Cristo es inconmensurable. Y lo que el Señor quiere formar en cada uno de sus hijos es a Cristo. Y eso es inconmensurable. No se achique, no crea que esto es una fantasía, no crea que es una herejía. El Señor dice que a sus hijos los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y cuando dice con toda bendición espiritual, es toda. Llamamos eventualmente, el Señor me bendijo con un camión, el Señor me bendijo con una casa, me bendijo. Y todas esas cosas están reservadas para el fuego. Sin embargo, las bendiciones que el Señor tiene a su pueblo, el fuego no las penetra. Con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Pero hay que conocerle. Hay que avanzar. Hay que avanzar. Considerad al siervo Job. Gálatas capítulo 4. Versículo 9. Versículo 8 dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios. Más bien, siendo conocido por Dios. Conociendo a Dios. Es fácil hablar de Dios. Conocer a Dios. Le conozco. Pero no siempre Dios lo conoce. A los que hablan de Él. De hecho, en tu nombre no os conozco. De cierto, no os conozco. Lo que está diciendo, parafraseando, es que verdad te digo, no sé quiénes son ustedes, no los conozco. Fuimos a la iglesia, asistimos, nos perdimos reuniones, hicimos campañas, echamos fuera demonios, predicamos en las plazas, etcétera, 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 etcétera. Sí, está bien, pero no te conozco. Alcanzar una vida del Señor para que el Señor me vea, para que el Señor me conozca. Pero solamente aquellos que están en Cristo. Solamente los que están en Él. No se trata de rutina, no se trata de hacer cosas. No estoy diciendo que no vengan a la congregación. Amén, vengan. No estoy diciendo que... No. Estoy diciendo en lo íntimo, en lo personal. Este es un trato entre el Señor y usted. Entre el Señor y mí. Es personal. Ahí donde no está la esposa, donde no está la mamá, donde no está el papá, donde no está el amigo, donde no está la amiga, donde estoy solo. Si somos hasta para orar, cuando estamos solos con el Señor, oramos distinto. Cuando le decimos aquí en la iglesia a un hermano, lleve la oración, este hermano ora de tal o cual manera, y yo ya sé lo que va a decir o cómo va a partir, porque este hermano siempre ora igual. Pero cuando él está en su casa, cuando está en la intimidad de su casa, arrodillado en su cama o en el comedor, ¿no es cierto que es distinta esa oración? No necesito rimbombancia o ser rimbombante en usar buenas palabras. Señor, Dios todopoderoso. No. Hay veces que ha pasado, con pena lo digo, en donde en esa intimidad solamente decir misericordia. Misericordia. ¿A quién voy a engañar? Estoy solo con el Todopoderoso. Señor, ten piedad de mí. Misericordia. Llévame delante de ti, Señor. Atráeme, límpiame. Porque todo mi ser se revela a ti. Conociendo a Dios,
más bien siendo conocido por Dios. Vamos a Mateo capítulo 1. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hijito, dice, por quienes sufro dolores de parto. Conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Él. Si ese hijo no nace, si Cristo no viene, no nace en nuestras vidas, no hay nacimiento. Y esto es con intimidad. Porque un hijo en el matrimonio nace con intimidad y da a luz. Esto tiene que ver con intimidad con el Señor. Intimidad con mi Señor. Ese acercamiento con mi Padre. Ese acercamiento con mi Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Quiero más. Límpiame todo esto que me impide avanzar en ti. Sácame, límpiame de mi maldad. Yo quiero más de ti. ¿Cómo puedo crecer en el Señor? ¿Cómo puedo ser conocido por el Señor si no hay intimidad entre Él y yo? No iglesia, no gente, no amigos. Solo Él y yo. Señor, si estoy envanecido por causa de la torpeza mía y esta vanidad me inunda, creyéndome ser tu hijo, pero no he tenido, no me he dado el tiempo de tener ese acercamiento contigo, es necesario. Si usted va a Él, es porque ha escuchado la voz del Señor desde siempre, que nos ha dicho, venid, 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 hasta el cansancio, venid y comprar sin dinero. Abre la puerta de tu corazón y yo entraré a ti. No hay nacimiento si no hay intimidad. El Señor, hermanos, tiene toda la Escritura para nuestro bien, para que Él crezca en nosotros y sea fortalecido en nuestra vida. Para que el Señor se alegre, nosotros debemos llevar mucho fruto. Y ese fruto permanezca. Y el Padre se alegra. Dice que mi Padre se alegra en que vayáis y llevéis mucho fruto. Pero el fruto lo da también Él. Y todo eso parte con esto, con el estar en el Señor. Estar en Él, estar en Él. Ese ejercicio diario. ¿Han escuchado ustedes alguna vez orar sin cesar? Era de verdad eso. ¿Cómo poder estar durante el día conectado todo el día al Señor? Porque cuando nos desconectamos de Él por el trabajo, por las cosas de la casa, por etcétera, etcétera, en ese momento de desconexión, erramos, sin duda. Señor, guarda mis ojos, guarda mi lengua, mis oídos, mis manos. Señor, guarda mi vida. Señor, límpiame. Señor, yo quiero más. Si hay algún hermano acá que ha perdido esa conexión con el Señor, esa intimidad con Él, créame que no es casualidad este mensaje. El Señor quiere bendecir su vida. Puede hacerlo y quiere hacerlo. Quiere restaurar vida. Quiere fortalecer ánimos caídos. Quiere sanar a los que están enfermos. El Señor quiere levantar a su pueblo. El Señor quiere conocerles. Quiere conocerles a cada uno de ustedes. De tal manera amó Dios a mi vida. Cada uno puede decir. De tal manera el Señor amó mi vida que dio a su único Hijo.
para que yo sea salvo y no me pierda. Efesios capítulo 3. Y esta es una palabra que a mí me llena de alegría cuando lo entendí. Versículo 14. Por esta causa, doblo mis rodillas delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Se recuerdan cuando el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada? A ver, recapitulemos, devolvamos la cinta. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos a Él. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, les conviene que me vaya, porque estoy con vosotros, pero estaré en vosotros. ¿Dónde? En. Analicemos. ¿Quién estará en nosotros? ¿O en el Hijo? ¿Dios? Me está diciendo que es la divinidad la que viene y se deposita en ese vaso de barro que es el hombre, aquel que ha llegado a Cristo. Caramba. Intimidad. Intimidad con el Señor. Gloria al bendito. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Amén y amén y amén. A fin de que arraigados y cimentados en amor, y esta es la parte que es maravillosa, me da mucha alegría, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. A ver, fue muy rápido, ¿verdad? Rebobinemos nuevamente. Seáis capaces, plenamente capaces de conocer con todos los santos, con los hijos, cuál sea la anchura. ¿Cuánto es lo ancho de la gracia del Señor? ¿Cuánto? ¿Cuánto es la longitud? ¿Cuánto es la longitud que tengo de la gracia del Señor? ¿Cuánto es? Y la profundidad y la altura. Anchura, longitud, profundidad y altura. Todo esto es impresionante. Todo este espacio que el Señor tiene para con sus hijos. Y de conocer el amor del Señor. Yo no sé si podamos calcular la gracia del Señor hacia nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos ha guardado sin saber, sin darnos cuenta? Y otras veces dándonos cuenta. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo
Voy a repetir todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud. Otra vez, la divinidad va a venir a llenar. Él quiere hacer eso. Él puede hacer eso. Pero esto es como muy íntimo. Es un negocio entre el Señor y usted. Es un trato entre el Señor y usted. Ya hemos sido enseñados por el Señor todas las veces hemos sido enseñados por Él con respecto a su palabra, la palabra sana. Pero la diferencia está en que esa palabra está morando en mi corazón. No me conocéis porque no tenéis la palabra de Dios morando en vuestros corazones. Una es conocerla y otra es que more. Todo esto, con Cristo, con el Señor, todo. Sin Él, tiempo perdido. Les invito, hermano, a recapacitar. Yo no les hablo como alguien que ha alcanzado, sino como uno que me esfuerzo. Y me esfuerzo cada día. Yo también quiero que el Señor crezca en mi vida. También quiero que el Señor obre en mi vida para gloria. También quiero que el Señor se alegre en que llevamos frutos y ese fruto permanezca. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde le damos gracias, Señor, por su palabra. Le damos gracias, Señor, por los hermanos que están acá, por los hermanos que nos van a escuchar, Señor, en algún otro lugar. Señor, sea usted bendiciendo a cada uno según su gran, Señor, misericordia. Padre bendito, fortalezca a los hermanos, fortalezcalos en su gracia, fortalezcalos en su palabra, de tal manera, Señor, que podamos avanzar en el conocimiento suyo. Señor, queremos más de usted, queremos más de usted. Señor, queremos, Señor, bendecirle y glorificarle conforme a la multitud de su misericordia, conforme a la revelación de su palabra. Padre Celestial, forje en nosotros, Señor, este carácter de Cristo, para que usted, Señor, sea glorificado. Bendiga a mis hermanos, Señor, bendiga a mis hermanos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Fijé los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. Porque solo Él nos sostendrá. Porque solo Él nos sostendrá. No fijéis los ojos en nadie más. No adoréis a nadie más. Solo Él nos sostendrá. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie
nadie más. No adoréis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. Porque solo Él nos sostendrá. Porque solo Él nos sostendrá. No fijéis los ojos en nadie más. No adoréis a nadie más. Porque solo Él nos sostendrá. Porque solo Él nos sostendrá. Porque solo Él nos sostendrá. No fijéis los ojos en nadie más. No adoréis a nadie más. Porque solo Él nos sostendrá. Amén. Damos gracias al Señor por la palabra administrada por medio de nuestro hermano David. Y me hacía recordar un poco lo que dice aquí este Salmo 78, el versículo 5 dice: y estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los hijos que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Así como vemos que es cierto, el Señor rescató a su pueblo, Israel, con grandes poderes, señales, así lo ha hecho con nuestras vidas, ahora un poco más personal. Y eso es lo que nosotros debemos seguir hablando. Como dice aquí, a los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, que entre nosotros podamos edificarnos de esa manera. Y si me permiten, un poquito más adelante dice en Oseas, en el capítulo 6 dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Que toda vivencia, todo, podemos decir, lo que el Señor nos ha hablado en nuestras vidas, lo podamos atesorar. Y podamos justamente compartirlo entre los hermanos, para que seamos edificados mutuamente. Amén. Dando gracias al Señor. Y me han pedido poder darle una oportunidad a un hermano nuevo, así me dijeron. Queríamos pedirle a nuestro pastor Adolfo que nos pueda comentar un poquito cómo le fue en su viaje. Si nos pudiese hablar, por favor. Gracias. Buenas noches, amado hermano. Lo primero que me acuerdo, reciban los saludos de la Iglesia en México que también enviaron para acá.
La estadía ya fue muy positiva, creo yo, porque la iglesia o las iglesias que pude visitar fueron todas con un corazón muy abierto para recibir la palabra. Gente con hambre porque tenían uno nota el interés, la disposición para oír, el compartir con los pastores que a veces uno donde se hospeda o viajando en auto se dan conversaciones ya más íntimas y lo mismo, una muy preciosa apertura a oír, a abrirse en el sentido de confiar situaciones más personales de la iglesia y empiezan a contarle a uno. Entonces, en general fue muy positivo. Estuvimos en una ciudad que se llama Cuautla, un poquito difícil de pronunciar, muchos nombres raros en México por causa del origen azteca, ¿no? Y otra ciudad que se llama Uruapan, que esa es más grande todavía. Y ahí en Uruapan, dos pastores que son conocidos voy a ponerlo así, del circuito del Ministerio Oasis, porque yo los conocí allá en Miami, y ellos son los que nos recibieron allá y uno de ellos nos llevó a otro sector bastante lejos, ¿cómo se llamaría esto? Rural, como si fuera campo, pero muy árido, es decir, como cerro, entonces seco. Lo único que usted ve son cactus. El paisaje es cerro y cactus y mucho calor. De hecho, el sector se llama Tierras Calientes. Uno de los pueblitos se llama Infiernillo, para que tengan una idea de lo que es estar sudando todo el día. Y bueno, en ese lugar son iglesias pequeñas, pero también, no sé, hermanos fervorosos. Llamó mucho la atención dos de ellos que están pastoreando en esos lugares. Uno le dicen Chema, se llama José María, y él reconocía que él era analfabeto prácticamente, sabía muy poco. Pero hermano, no se perdió reunión, donde había reunión, allá estaba, y con un anhelo de oír, de aprender del Señor. Hermoso hermano. Y otro que se llamaba Jesús, pero que había sido delincuente. Y entonces era muy conocido y temido en la zona donde él vive. Y ahora pasa en una camioneta, le pone altoparlante y les predica a Cristo a todos. Y tiene un carácter muy jovial, entonces es muy grato estar con él. Así que, bueno, la experiencia en general fue muy, muy bonita, muy positiva. Y uno de ellos viene ahora en septiembre para acá junto con los hermanos de Miami. Más que nada las hermanas de Miami, porque ya el pastor Raúl ya no viaja. Ya el pastor Raúl es como decir, ya no está ejerciendo el ministerio. Así que en septiembre vamos a recibir una delegación, creo que son 8 que vienen de Miami, entre los cuales viene uno de los pastores de México. Así que en eso estamos ahora ya preparándonos para recibirle. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Si alguien sabe de algún lugar donde se pueda hacer retiro con estadía y que tenga una capacidad por lo menos de 80 personas para arriba, nos da el dato, porque donde pensábamos organizar está ocupado, ya está ocupado. Estamos hablando de la semana del 18 de septiembre, de esos días feriados. Así que es difícil ya por la fecha, generalmente ya está todo ocupado. Pero
Si hay algún dato por ahí, nos los hacen llegar, por favor. Y amén, pues eso sería lo que les puedo contar por ahora. El Señor les bendiga mucho a todos. Amén, hermano Patricio. Amén. Y me hace un poco pensar cómo fue con los discípulos o con el apóstol Pablo cuando viajaba. Así el pastor Adolfo ahora viajando tan lejos, pero todo está en la voluntad del Señor y es increíble cómo prepara, ¿cierto?, una vida de tan lejos de acá para llevarlo allá y que el Señor hable por medio de él a los corazones, a las vidas de los hermanos allá. Amén. Los planes del Señor son grandes, hermosos y nos queda solamente confiar en Él. Confiar, no temer. Así que amén. En esta semana que ya va quedando, que el Señor les guarde, les bendiga. Que ahora al terminar nos podamos despedir de cada uno de nuestros hermanos. Y les voy a pedir que nos pongamos en pie. Se pongan en pie ustedes, yo ya estoy, para dar las gracias. Amén. Señor, queremos agradecerte a ti por este momento que has dado, Señor, en que aún nos podemos reunir en paz y podemos escuchar de tu palabra, Señor, porque también podemos invocar tu nombre en estos momentos. Queremos pedirte de que bendigas a cada uno de nosotros, Señor, a cada uno de nuestros hermanos también que no ha podido estar, seas tú guardándole, Señor, que los afanes de este mundo no ahoguen el trato contigo, Señor, y que podamos verte en cada situación. Fortalece el corazón de los hermanos que estén decaídos, Señor, y bendícenos con tu palabra. Amén, Señor. Amén, hermano. Que el Señor les bendiga. Gracias al Creador, las gracias de corazón, porque Él nos ha dado a Cristo Jesús. Las gracias al Creador, las gracias de corazón, porque Él nos ha dado a Cristo Jesús. Y hoy diga al débil, fuerte soy, diga al pobre, rico soy, por lo que Él ha hecho en mí y en ti. Y hoy diga al débil, fuerte soy, diga al pobre, rico soy, por lo que Él ha hecho en mí y en ti. Gracias. Las gracias al Creador, las gracias de corazón, porque Él nos ha dado a Cristo Jesús. Las gracias al Creador, las gracias de corazón, porque Él nos ha dado a Cristo Jesús. Y hoy diga al débil, fuerte soy, diga al pobre, rico soy, por lo que Él ha hecho en mí y en ti. Y hoy diga al débil, fuerte soy, diga al pobre, rico soy, por lo que Él ha hecho en mí y en ti. Gracias, gracias.